Bueno, aquí tenemos el generador de radiofrecuencia de la marca Rigol. El modelo es el DSG-815. Se podría decir que es el modelo básico. Y puede generar señales entre 9 kHz y 1.5 GHz. Como ustedes pueden ver, para escribir un poco, tenemos un teclado numérico con el cual podemos ingresar los valores. Tenemos una perilla, un knob, con el cual podemos cambiar esos valores también, ¿no? Si nosotros presionamos, por ejemplo, esto así, de esta manera o así, ¿no? Vemos que va cambiando las unidades de centésimas, décimas, milésimas, etc. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero cambiar y con la precisión que deseo, simplemente lo trabajo de esa manera. Ahora tenemos en la parte frontal dos salidas de señales, una de baja frecuencia y otra de alta frecuencia, ¿no? La de baja frecuencia es básicamente en senoidal hasta 200 kHz y en señal cuadrada hasta 20 kHz. En la parte posterior podemos encontrar un trigger externo, ¿no? Una entrada de trigger externo. También podemos encontrar una salida y entrada de pulso, que digamos de pulso. También encontramos una entrada para modulación externa de una señal. También encontramos una salida de 10 MHz de señal de referencia y también encontramos una entrada de 10 MHz de señal de referencia externa. También podemos encontrar una conexión USB para la PC y una conexión LXI para lo que es Internet. Entonces, básicamente para el uso del equipo es bastante sencillo. Por ejemplo, si queremos cambiar la frecuencia, lo hacemos de esta manera, podemos cambiarlo de esta manera como les comenté, o si no, simplemente si tenemos un valor fijo, por ejemplo 500 MHz, ya lo tenemos generado y listo. Y para activar la salida simplemente colocamos RF on y listo, ¿no? Ahora acá, bueno, tenemos que colocar la frecuencia de 500 MHz. Ahora nos vamos a nivel, por ejemplo, y podemos ir cambiando el nivel, ¿no? Por ejemplo, podemos tener menos 50 dBm y bueno, vemos que se generó una señal. Entonces, dentro del tema de la parte de frecuencia, podemos ver que hay una opción en la parte superior derecha que dice LF y esto es para generar la salida de baja frecuencia, en donde para activarlo simplemente colocamos switch on o off y con eso se estaría activando. Ahora podemos cambiar acá la señal de modulación entre senoidal o cuadrada, ¿no? El nivel 500 milivoltios, básicamente milivoltios, y la frecuencia, ¿no? Si nosotros tenemos una señal cuadrada, como les comenté, la frecuencia máxima que puedo generar es 20 kHz, y si tenemos una señal senoidal, la frecuencia máxima que puedo generar es 200 kHz. Por encima de eso ya no puedo generar, ¿no? Entonces, a partir de 200 kHz puedo generar señales a través de esta salida. Podemos cambiar, por ejemplo, el nivel. Ya vimos cómo cambiarlo. Pero acá, digamos, hay una parte que dice flatness. Flatness es como una lista de calibración, se podría decir. Pero para eso tengo que activarlo. En este caso, bueno, vamos a desactivarlo por defecto porque no tenemos ninguna lista. Ahora también podemos cambiar las unidades entre dBm, dBmB, voltios, watts. Entonces vemos todas las unidades posibles. Después también tenemos la opción sweep en el generador, lo cual nos permite, digamos, eh, cambiar la onda desde una frecuencia de inicio hasta una frecuencia final, o ya sea la amplitud desde una amplitud inicial hasta una amplitud final. Y eso, por ejemplo, lo podemos hacer acá, ¿no? Entramos a la opción sweep, nos vamos al segundo botón, vamos a step sweep. Y en este caso, por ejemplo, estamos con una señal de 500 MHz, podemos poner, por ejemplo, 495 MHz acá de inicio. Y en la frecuencia tope podemos poner 400, no. Ponemos, por ejemplo, 505 MHz. Entonces tenemos 505 MHz. Ahora acá en señal de inicio podemos poner, no sé,
60 decibeles, por ejemplo, menos 60 decibeles y tope, bueno, 10 decibeles, menos 10. Y listo, podemos generar, por ejemplo, el sweep en frecuencia. Entonces en frecuencia básicamente va a ir cambiando en ese sentido. Podemos generar el sweep en nivel. O podemos generar un sweep en nivel y frecuencia. Ahora acá tenemos la opción dentro de Step Sweep. Podemos cambiar también la cantidad de puntos que se generan en el sweep. En este caso, por ejemplo, son 91 puntos por defecto, pero puedo cambiarlo, por ejemplo, a 500 puntos. Entonces van viendo que la señal se va generando más, un poco más lenta porque hay una mayor cantidad de puntos que están generando ese sweep. Entonces, si yo me voy acá al segundo menú, puedo bajar el tiempo entre punto y punto, el double time, ¿no? Y la señal, digamos, se va a mover un poco más rápido, ¿no? Podemos hacer que el espacio del sweep sea lineal o logarítmico. Ahora también podemos cambiar la forma entre rampa, ¿no? Que es por defecto, o sea, rampa lo que hace es genera una señal, llega al máximo y vuelve al inicio. Pero si nosotros que digamos colocamos en modo triangular, lo que va a hacer es la señal llega al máximo y luego regresa. Entonces básicamente esas opciones tenemos con respecto a este botón sweep. Bueno, para desactivarlo simplemente colocamos acá en off y listo. Ahora tenemos lo que es, bueno, vamos a cambiar el nivel, esto vamos a aumentarlo un poquito más. Y ahora tenemos, por ejemplo, acá vamos a entrar a la parte de modulación. Con respecto a los tipos de modulación del equipo, digamos, de manera estándar viene la modulación AM, FM y FM. La modulación por pulsos, en este caso en este momento está en modo trial por unas horas, y la modulación IQ es a partir de, digamos, de los generadores de 3 GHz para arriba, ¿no? En este caso no incluye ese tipo de modulación, ni siquiera que digamos tratando de adquirirlo como alguna opción, ¿no? En este caso básicamente esto está desactivado. Entonces dentro de la modulación AM que tenemos, bueno, para activarlo simplemente presionamos switch on y aparte tenemos que presionar el botón de modulación. Podemos cambiar acá la fuente de modulación interna o externa, podemos cambiar la profundidad de modulación, la forma de onda de modulación se puede decir, en este caso por ejemplo una senoidal. Entonces vamos viendo cómo varía esto. Después también la frecuencia de modulación también lo podemos ir cambiando, y la forma de onda de modulación, ¿no? Entonces ahora con respecto para desactivarlo simplemente presionamos off y listo. Ahora vamos a ver la parte de modulación FM o FM. Seleccionamos cuál de las dos. En este caso en FM activamos la modulación. Podemos cambiar la desviación de la modulación. Podemos cambiar la fuente de modulación, ¿no? Interna o externa. Podemos cambiar el ratio de modulación. También podemos cambiar el tipo de onda de modulación, senoidal o cuadrada. Ahora dentro de FM hacemos lo mismo, podemos cambiar, que digamos, la desviación de la modulación, ¿no? En milirats. Podemos cambiar la fuente interna o externa, podemos cambiar el ratio, ¿no? Podemos cambiar la señal de modulación de cuadrada o sinoidal. Entonces básicamente tenemos esos tipos de modulación, ¿no? Como estándar. Y ahora vamos a ver la modulación por pulsos, que bueno, que es opcional.
en donde nosotros podemos activarlo y en este caso, bueno, creo que para observar mejor este tipo de modulación podemos acceder a se puede decir a esta modalidad, ¿no? En donde podemos utilizar una fuente interna o externa de modulación, podemos realizar la modulación como simple o como tren de pulso se podría decir, ¿no? Entonces, ahora podemos cambiar, por ejemplo, en la modulación el periodo, ¿no? Podemos cambiar el ancho de digamos el ancho del pulso de modulación. Podemos, digamos, invertir, por ejemplo, esta señal, ¿no? Está en modo normal, en modo invertido. Bueno, también tenemos acá, por ejemplo, una opción para sacar el pulso por la parte posterior, por la salida, y diferentes tipos de triggers de disparo en esta modulación. Entonces, ahora, por ejemplo, con respecto al modo en tren de pulsos, lo que se suele hacer acá es podemos generar una lista, digamos, crearlo en Excel, guardarlo en formato CSV con los parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el ancho de pulso diferente, podemos generar que digamos un ancho de pulso diferente, una lista con ancho de pulso diferentes también que digamos con espaciamientos diferentes y eso lo genera el equipo, ¿no? Pero bueno, tenemos que cargarlo. En este caso no tenemos ninguna lista. Así que, bueno, básicamente vamos a ver el modo por defecto, ¿no? que se suele utilizar. Entonces, igual que digamos para ver el tema de la señal, nosotros podemos ir cambiando el span, ¿no? Y eso va modificándose. Entonces, ya vimos el tema de la modulación por pulsos. Ahora, yo también puedo, digamos, al mismo tiempo activar los tres tipos de modulaciones, ¿no? AM. Ahora, puedo activar FM o FIM, ¿no? No los dos al mismo tiempo, sino uno de los dos, ¿no? Y para salir de acá simplemente tenemos que desactivar cada tipo de modulación. En este caso la de pulsos. Listo.